Con gran honor les presento José Gregorio y su vida, sus obras y sus virtudes en forma muy resumida. Fue en el siglo XIX del año 64, en el pueblo de Ignotú, que se realizó aquel parto. Es octubre 26, para serlo más exacto, el nacimiento de un niño con el proyecto de santo. Sus padres a él inculcaban solo valores cristianos, su madre la caridad, su padre buen ciudadano. Solo 3 meses después el niño fue bautizado, José Gregorio, su nombre primero de 6 hermanos. Aunque una hermana mayor ya había muerto en el llano, en Pedraza de Barinas, donde ellos fueron casados. Por la guerra federal ellos fueron desplazados y embarazada de aquel niño llegó al pueblo trujillano. Fue huérfano de su madre cuando cumplió los 8 años, manteniendo los valores que ella le había inculcado. En su natal Ignotú cursó los primeros grados. Pedro Celestino fue su maestro más cercano. Él mismo recomendó a su padre buen cristiano enviarlo a la capital para seguir estudiando. A los 13 años de edad él quería ser abogado. Su padre lo convenció a ser médico de los barrios. Entonces se fue a Caracas a pie y por mar embarcado. Cuando llegó hasta La Guaira varios puertos ha cruzado. En tren fue a la capital a estudiar bachillerato en el colegio Villegas, donde le abrieron los brazos. Alumno muy estudioso, servicial y educado, ejemplo para compañeros y modelo destacado. Llegó a dar varias materias para los que iban entrando por sus notas excelentes y alumno muy preparado. En el año 82 a bachiller va llegando, se graduó en filosofía con honor y diplomado. Se hizo universitario, ya tenía 17 años para estudiar medicina siendo alumno destacado. Número 1 en su estudio con las notas de un becado, un eminente estudiante, proezas de iluminado. Combinaba sus estudios aprendiendo oficios varios, pues con un amigo suyo hacía sus propios vestuarios. Y siempre tenía un decir de su padre recordado, que el hombre tiene deberes y derechos alcanzados. Con mucho conocimiento de doctor se fue graduando, aprendió varios idiomas, aquí se los voy nombrando. Inglés, francés, portugués, alemán y el italiano. También aprendió el hebreo, en latín era avanzado. Era músico y filósofo, teología había estudiado. Para el año 88 logró su primer mandato. El médico de los pobres ya tenía 23 años. Al terminar su carrera, a su tierra ha regresado, honrando así un pedimento que su madre había plasmado para curar los enfermos y los más necesitados. Por 3 estados andinos el doctor fue caminando, curando a todos los enfermos por un poco más de un año. Porque a finales de junio 89 era el año, pues uno de sus maestros una carta le había enviado. Calixto González dijo que lo había recomendado al presidente Juan Rojas para ir a Francia becado, donde él se prepararía con estudios avanzados y tener en Venezuela médicos muy preparados. En noviembre de ese año en Francia estaba estudiando fisiología, histología en calidad de posgrado. Microbiología también, patología había estudiado, bacteriología y métodos. En embriología se ha graduado.
De París se fue a Berlín, pues a Alemania ha llegado a seguir profundizando los estudios mencionados. Allí estaban para esa época científicos afamados. Se regresa a Venezuela a enseñar lo preparado. El doctor José Gregorio lo tenía planificado para traer los equipos que al hospital ha dotado. Aquí trajo el microscopio y enseñó cómo operarlo. También los otros equipos que allá aprendió a manejarlos. Varias cátedras fundó y dirigió varios años. También los laboratorios en la UCB fue sembrando. Allá en el Hospital Vargas, donde estaba trabajando, muchas obras literarias también iba publicando. En la revista Gaceta publicó varios trabajos. De la docencia científica también fue considerado como pionero, impulsor y muchos cursos dictados. Fue filósofo y buen biólogo y profesor de posgrados. Pero en toda esta carrera, por querer ser consagrado, se interrumpió por 2 veces, pues buscó los seminarios. Al monasterio San Bruno llegó como Fray Marcelo, pero su débil salud lo hace regresar de nuevo. Cuando el gobierno de Gómez cierra la universidad, él viaja de nuevo a Roma al seminario a estudiar. Pero una tuberculosis lo obligó a regresar. Sigue dando sus consultas de forma profesional. Llevaba una vida digna como un laico ejemplar, pues el rosario y la misa nunca le podían faltar. Una anécdota contaron a su tía en algún lugar, que en su consultorio había una bolsa para guardar dinero de la consulta, los que pudieran pagar, y el que no tenía no daba, pues él los atendía igual. Si el paciente no podía la medicina comprar, pues de esa misma bolsa dinero podía sacar. Este gesto de caridad tan humilde y tan noble lo hizo que lo nombraran el médico de los pobres. A pesar de que el gobierno cierra la universidad, el doctor José Gregorio nunca dejó de enseñar. En el año 16, transcurriendo el siglo XX, la Escuela de Medicina Oficial se hizo presente. El doctor José Gregorio volvió allí como docente, actividad que cumplió hasta el día de su muerte. En tiempo de la pandemia llamada al vómito negro, el médico de los pobres atendió todos los enfermos. Ya para el año 18 murió uno de sus hermanos, así lo profetizó que moriría el próximo año. También ofrendó su vida en el transcurrir de ese año por el fin de la pandemia y de la guerra de antaño. Otro detalle de fecha no quiero dejar pasar, es la fecha de su muerte y la que se fue a graduar. Un 29 de junio de doctor él se graduó, y un 29 de junio la muerte lo sorprendió. Fue domingo 29 cuando a la misa acudió, y al salir como costumbre a un paciente visitó. Por donde llaman Cardones en su casa examinó, por ser de pocos recursos la medicina buscó. En la esquina de Amadores el regreso él emprendió, por medicinas en manos lo fatídico pasó, porque al cruzar esa calle un carro lo sorprendió. Fue el mecánico Fernando que en realidad no lo vio. De aquel golpe recibido a la acera lo lanzó, con el filo de la misma el cráneo se fracturó. En el momento del golpe, Virgen Santa, él exclamó. Fernando con sus amigos al doctor allí auxilió, y sin pérdida de tiempo al hospital lo llevó, pero en el centro de salud a médico no encontró. Se fue buscando a un galeno y a Luis Racetti encontró, pero al llegar le informaron, José Gregorio murió. Fue el capellán García Pompa que la noticia les dio, que a los 54 años el doctor ya nos dejó. Creo que fue una coincidencia lo que ese día sucedió, pues una futura beata estando allí se enteró. El médico de los pobres muy mal herido ingresó, y de inmediato la monja hasta su lecho llegó.
El padre Tomás García